bienvenidos a este último ciclo de conferencias del segundo seminario académico de la Red de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Antioquia 2020. Para quienes nos han acompañado a lo largo de estos ciclos, hoy es el número 4, este es el módulo donde vamos a hablar sobre educación para la salud, aciertos, dificultades y retos para personas con enfermedades crónicas. Hemos entendido que la educación para la salud hace una parte fundamental y debe ser absolutamente tenida en cuenta cuando estamos hablando de la educación para la salud. Es ese elemento central que nos va a permitir a nosotros llegar y articularnos con poblaciones y con personas con dolencias crónicas. ¿Cómo realmente vamos a hacer esta comunión, esta integración de saberes? ¿Cómo nosotros podemos llegar más a partir de distintos elementos integrados desde la comunicación, desde la comprensión, desde toda la evidencia, desde la técnica? ¿Cómo nosotros realmente vamos a lograr que las personas con enfermedades crónicas alcancen unos mejores niveles de comprensión de su enfermedad? Esto es fundamental para que tengan una posibilidad de mejores pronósticos, mejores desarrollos, unas mejores calidades de vida. Entonces hoy estamos completamente felices y de verdad es un honor contar con la presencia de expertos en educación para la salud. Los voy a ir presentando en este momento, les voy a volver a presentar cuando cada uno de ellos haga la intervención, pero les cuento que vamos a tener una jornada muy interesante a lo largo de estas 2 horas. Vamos a conversar con el doctor Diego Lucumí Cuesta. El doctor Diego Lucumí Cuesta es un experto en comportamiento en salud y educación para la salud de la Universidad de Michigan. Es magíster en salud pública de la Universidad del Valle, es médico de la Universidad del Bosque y actualmente es docente en la Universidad de los Andes, y es una persona que realmente tiene mucho que decir y es completamente activo en su sentir, en sus apuestas por mejorar la comprensión de la educación para la salud a nivel, digamos, nacional, regional y sobre todo en este ámbito de Latinoamérica, donde tenemos también muchas voces que elevar con respecto a la educación para la salud. Mil gracias, doctor Diego, por estar con nosotros. También les cuento que nos va a acompañar el profesor Fernando Peñaranda. El profesor Fernando Peñaranda es nuestro profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública. Él es docente desde hace un buen rato en la facultad, tiene una línea preciosa que ha liderado por muchos años que se llama la línea de crianza. Hay una cantidad de experiencias a partir de esa percepción desde la crianza y cómo estamos educando, así que nos encanta que el profesor esté con nosotros. Le recordamos que el profesor es PhD en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y es médico de la Universidad Pontificia Javeriana. Doctor Fernando Peñaranda, gracias por estar con nosotros. Bueno, y además les voy a contar que tenemos un grupo de jóvenes investigadores. Ahorita vamos a contextualizar un poco más por qué ellos están aquí y justamente están porque vamos a tratar de integrar diferentes líneas digamos, de las necesidades que hemos detectado en materia de educación para la salud. Necesitamos fortalecer todo ese desarrollo teórico, necesitamos aprender mucho más cómo realmente poder comprender ese engranaje teórico de la educación para la salud, y es ahí cuando aparecen en escena Juan Pablo Pérez Bedoya, actualmente estudiante de maestría de epidemiología de la Universidad de Antioquia, microbiólogo; Camila Rodríguez, quien es además una egresada con mucho honor de nuestra Facultad Nacional de Salud Pública del programa Gerencia en Sistemas de Información, realizó su maestría en epidemiología y actualmente es estudiante del doctorado en salud pública. Y además nos acompaña Elizabeth Herrera Franco, quien también es en este momento egresada del programa de Gerencia en Sistemas de Información en Salud y es nuestra más joven investigadora, pero que tiene una historia muy preciosa en este proceso y en este recorrido, y es que gracias a una inquietud que tuvo cuando era estudiante, estamos en este proceso. Ella
quiso aprender más y entender más cómo pasaba, cómo podíamos enfrentar la educación para la salud en enfermedades crónicas, especialmente en diabetes. Y gracias a esa muy interesante inquietud de Elizabeth y su compañera Flor Taparcúa, estamos aquí evolucionando, aprendiendo y siguiendo en una línea de conocimientos para que tengamos una construcción colectiva. Bueno, entonces, digamos, haciendo este cierre de presentaciones formales, yo me presento, mi nombre es Paula Andrea Díaz Valencia, soy actualmente, soy médico, soy doctora en epidemiología y soy actualmente coordinadora del doctorado en epidemiología y de posgrados de la Facultad Nacional de Salud Pública. Enamorada de la educación para la salud desde que era estudiante, aprendí muchísimo de la mano del profesor Fernando, la inquietud siempre queda allí y hemos venido tratando de comprender un poco más, continuar avanzando en esas experiencias académicas y en esas experiencias colectivas y colaborativas de cómo realmente vamos a entender más la teoría de educación para la salud. Es absolutamente fundamental, es necesaria y quizá ese es el primer hallazgo que nosotros hemos detectado a lo largo de diversos años de estudio o de diversos años de conversación con distintos actores, tanto con pacientes, con estudiantes, con profesores, con la academia, con la literatura. Nos hemos encontrado con ese gran bache, con ese gran interrogante y es necesitamos más teoría, necesitamos entenderlo más desde el punto de vista académico, cómo se hace y qué es la educación para la salud desde el punto de vista teórico. Y es así como empezamos a tratar de pensarle a ese proceso, tratamos de pensarle a esa educación para la salud, para comprenderla mejor y darle sentido a lo que hacemos. Entonces, en este momento yo quisiera invitar al profesor Diego Lucumí a que converse con nosotros acerca de justamente esas reflexiones teóricas. Después vamos a tener el profesor Fernando, quien también va a contarnos y aportarnos desde sus propias reflexiones y finalmente les contaremos una experiencia, esa experiencia práctica que venimos construyendo con el grupo de educación para la salud y todo lo que tiene que ver con educación para la salud de personas con diabetes. Doctor Diego, muchas gracias, es un honor estar con usted y adelante. Profesora Paula, muchas gracias, buen día para todos, para todo el equipo allá, veo que tiene una ahí detrás suyo. Eso nos pasa a todos en tiempos de virtualidad, que cuando menos pensamos nos llegan las hadas inspiradoras de estas presentaciones. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio que espero pues sea de gran aprendizaje. Creo que para todos que estamos en un proceso y en un camino de aprender alrededor de estos temas. Creo que pues este tema pues particular en enfermedades crónicas y con educación para la salud pues en el caso particular pues resulta de todo el interés y qué bueno que se puedan generar este tipo de espacios y la posibilidad también de volver a compartir con Fernando estos momentos de conversación. Yo no sé si tengo aquí habilitado para poder compartir mi pantalla, creo que sí. Yo quiero, digamos, hacer una reflexión a la luz del trabajo que yo particularmente hago, que está, digamos, concentrado en el tema cardiovascular, principalmente en lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, como una condición que me ha interesado trabajar. Entonces, alrededor de ello, quisiera como plantear algunas ideas y dejarlas para que las podamos conversar. Voy a unos segundos aquí para estar seguro de que estoy como en los tiempos. Entonces, yo quisiera arrancar, digamos, mencionando unos objetivos que planteé cuando ustedes me hicieron pues esta amable invitación y básicamente lo que quisiera que pudiéramos, o que yo quisiera, digamos, abordar para la conversación es acerca de esa necesidad de hacer una profundización en términos de la comprensión y la intervención de la hipertensión arterial desde una perspectiva social, que es, digamos, desde donde yo particularmente hago mi trabajo, teniendo
que el enfoque biomédico pues tiene unas grandes posibilidades y es necesario, pero creo que hay un vacío y ya se decía en la introducción, un vacío particularmente desde las aproximaciones teóricas y cómo desde allí es necesario abordar obviamente la investigación y la práctica que lleva a mejores resultados, en este caso frente a hipertensión, pero obviamente también frente a otras condiciones crónicas. Ver cómo, por ejemplo, en esas perspectivas de trabajo, pues hay digamos, una línea o unos intereses desde lo comunitario, y también la necesidad de trabajar y conceptualizar y tener presente los temas o lo que tiene que ver con las inequidades. Entonces, desde ahí, digamos, desde esos tres objetivos, quisiera poder desarrollar mi intervención. No tengo pues ningún conflicto particular para declarar. Entonces, aquí solamente porque creo que pues todos los que estamos tenemos una buena comprensión pues, de la hipertensión como problema de salud pública. No obstante, es un problema que, pues, si bien su alta prevalencia pues suele ser un problema desatendido, en algunos casos se ha dicho casi como un problema donde es casi que negado, a pesar, insisto, de su relevancia, es el principal factor de riesgo de mortalidad en el mundo, pero no se corresponden las acciones y los esfuerzos para su prevención con las implicaciones que tiene en términos de mortalidad y morbilidad. Y en ese sentido, digamos que la investigación todavía necesita abordar otros aspectos que tienen que ver con por ejemplo, las desigualdades y en general de la hipertensión, y cómo la hipertensión obviamente contribuye a esa distribución desigual de la morbilidad y la mortalidad. Aquí se decía al inicio, es el gran problema que tenemos, particularmente en nuestros contextos, frente a tener modelos o aproximaciones teóricas o referentes teóricos que nos ayuden a entender situaciones como la hipertensión en contextos como el nuestro. Ahí hay un gran vacío, hay una gran debilidad, y esa es una de las apuestas que tendríamos que desarrollar desde la perspectiva de educación para la salud. En el país, digamos, la mayoría de los estudios que tenemos están muy centrados en la perspectiva individual, no necesariamente incluso con una referencia teórica, o sea, porque incluso si lo hiciéramos desde la perspectiva individual con una referencia teórica o con referencias teóricas del nivel individual, pues eso sería fundamental, pero no necesariamente es así. Y, por ejemplo, en esa debilidad teórica, lo que encontramos también es que hay un poco reconocimiento del papel del contexto en la explicación, por ejemplo, de una condición como esta, y por eso la necesidad particular digamos, de desarrollar estos referentes, también teniendo presente el contexto, ya sea el más inmediato, pero también el más distal, que puede incluir temas más estructurales como el desarrollo económico, la pobreza, las inequidades, etc. Pero paradójicamente, digamos que en Latinoamérica ha habido unos desarrollos teóricos importantes en ciertas áreas, pero cuando los hay no necesariamente se corresponden, al menos para el tema de crónicas, con la investigación usando esos referentes. Entonces, en algunos casos hay desarrollos, no los que quisiéramos, pero cuando hay esos desarrollos, desafortunadamente no siempre se llevan a su valoración empírica. Entonces, ahí tenemos un reto importante. Partiendo de eso, entonces uno diría, bueno, ¿cuál es el rol que tiene la educación para la salud? Esta definición, digamos, que yo he venido como construyendo desde las diferentes revisiones, un poco como tratando de simplificar y de comunicar su papel. Básicamente resalta pues esa necesidad desde la educación para la salud de entender unos factores sociales y comportamentales que tienen que ver con la salud de las personas, ya sea como a nivel individual, pero hasta el nivel social, y obviamente también con su calidad de vida, pero con ese sentido fundamental de comprender e intervenir esos factores. Es decir, ahí, por ejemplo, frente a otros campos o disciplinas, como yo lo llamo, en términos de la salud pública, pues hay una distinción, pues hay un compromiso no solamente por la comprensión del fenómeno, sino por su intervención. Y, digamos, hay dos aspectos a resaltar en este sentido, y es la necesidad de pensar, bueno,
cuáles son la situación y resultados globales, por ejemplo, de un problema, pero también las situaciones y resultados entre grupos particulares. Es decir, hoy en día pensar la educación para la salud solamente desde la perspectiva de modificar o entender de manera global unos indicadores o resultados, ya sean comportamentales o sociales, no tiene mucho sentido, sino que eso debe ser acompañado también de esa comprensión e intervención de esos resultados y de esas situaciones a nivel mucho más grupal y entendiendo que puede haber diferencias entre grupos. Entonces, tratando de entender eso y queriendo, por ejemplo, resolver o más bien contribuir a entender un problema como la hipertensión, sabiendo que no necesariamente hay unos referentes que podamos tener en el contexto nuestro. Una de las apuestas, por ejemplo, que yo hice durante mi formación doctoral, digamos, era cómo podemos construir o empezar a construir un referente que pueda ayudar a desarrollar, digamos, investigación para la comprensión de este tema en Colombia. Entonces, primero, pues, hice ese reconocimiento de que había y pues no pude encontrar, digamos, algo que me ayudara directamente a establecer ese punto de partida desde el punto de vista teórico. Y por eso, entonces, pues, sencillamente había una apuesta que hacer en ese sentido. Entonces, aquí básicamente lo que yo propongo, lo que yo propuse en su momento y hemos, digamos, en diferentes estudios tratado de ir avanzando en su desarrollo y en su comprensión y en el ajuste de esta propuesta es, digamos, un modelo que tiene una característica multinivel en la cual se plantea básicamente tres grandes niveles, un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro, para tratar de entender cómo puede ser el desarrollo y las desigualdades en hipertensión en el país. Y parte de reconocer que hay unas condiciones históricas, políticas, etcétera, que tienen, digamos, o se materializan a través de indicadores desde el punto de vista de desarrollo, de desigualdad, pero también con unas categorías de posición social que involucran lo étnico-racial, la posición socioeconómica, el género y la edad como una condición social, en este caso, ese género obviamente ya denominado como tal así, y la edad en su perspectiva más social, pero también que eso se materializa en unos contextos donde pasan unas situaciones desde el punto de vista político, donde hay unos niveles de concentración de pobreza, y eso también, digamos, plantea unas maneras digamos, de conformación de las poblaciones, etcétera, y los estresores como un punto, digamos, bisagra frente a ese mundo que está más en lo meso y en lo macro, con este mundo que está más en lo micro. Entonces, digamos que este trabajo lo que busca es reconocer, digamos, unas particularidades del país, hacer un reconocimiento también de desarrollos teóricos que han hecho otros, pero tratando de ponerlos de manera concreta en la comprensión de la hipertensión para el contexto colombiano. Entonces, esto, digamos, ha venido guiando mi trabajo y el trabajo que hemos hecho con estudiantes y otros colegas en la universidad, pensando cómo abordar el tema de la hipertensión para la salud, tanto en su perspectiva de, digamos, de comprensión, que sería uno de los elementos de la definición que planteé, pero también desde la perspectiva de intervención. Entonces, como alguna evidencia que pone, digamos, o con la que quiero mostrar retos que habría, por ejemplo, desde la hipertensión o desde el abordaje de la hipertensión y el papel de la educación para la salud en su perspectiva de intervención o en su perspectiva de comprensión. Este es un análisis usando los datos de la Encuesta Nacional de 2007, Encuesta Nacional de Salud de 2007, particularmente tratando de entender un asunto que es fundamental, digamos, para la educación, para la salud, y es cómo se dan esta múltiples articulación de indicadores alrededor de un problema como este. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se buscaba básicamente era ver cómo se comportaba la hipertensión en términos de tres categorías. En este caso, ser mujer, ser hombre, el nivel educativo y las condiciones étnico-raciales para el caso colombiano. Y lo que muestra es que, digamos, desde la perspectiva de la educación para la salud, pues hay unas necesidades frente, por ejemplo, a entender qué es lo que pasa con ciertos grupos de la población y cómo deberíamos concentrar los esfuerzos. En este caso, es muy llamativo lo que pasa con las personas de bajo nivel educativo, indistinto de las otras intersecciones, en esta perspectiva de múltiples intersecciones, y lo que pasa particularmente
con las mujeres negras cuando uno ve el cuadro en su conjunto y los compara con los demás subgrupos. Entonces, ahí esto es para traer, digamos, el mensaje de cómo en la educación para la salud necesitamos tener presente este tipo de datos, este tipo de información para focalizar las acciones que hacemos en un dado caso. Pero eso también, esta es parte también de un estudio usando los mismos datos y datos adicionales. Y aquí lo que buscaba era ver, bueno, cuáles son los factores estructurales que pudieran en algún momento tener sentido para comprender la situación de la hipertensión en el país. Desde la perspectiva, este es un país altamente desigual, somos uno de los países con un Gini más alto en el mundo, entre los 10 primeros, y uno dice, bueno, ¿eso qué implicación puede tener para una condición como la hipertensión? Y hay toda una, digamos, un desarrollo teórico internacional alrededor del papel de las desigualdades en el ingreso en este asunto. Pero no necesariamente en el caso colombiano. Y aquí básicamente muy rápido lo que se pudo encontrar es que definitivamente las desigualdades en el ingreso, por ejemplo, medidas a nivel departamental, juegan un papel tanto para explicar, en este caso, los niveles de la presión arterial sistólica en términos de departamentos donde hay mayor desigualdad. Hay incluso casi 5 milímetros de mercurio más basados en este estudio del 2007 de la Encuesta Nacional de Salud, casi 5 milímetros de mercurio más en el caso de las mujeres de presión arterial comparados con departamentos que eran mucho más equitativos. Y cuando se mide ya de manera más dicotómica, se encuentra básicamente lo mismo. Los departamentos en los dos quintiles más altos de desigualdad, uno encuentra mayores niveles de una mayor prevalencia de presión arterial. Hay más posibilidades de que las personas en esos departamentos, particularmente las mujeres, este fenómeno no se encontró para los hombres, lo cual también es llamativo entender qué es lo que pasa, por ejemplo, entre hombres y mujeres, porque en las mujeres uno encuentra más claridad frente a estos indicadores y no en el caso de los hombres. Pero aquí, por ejemplo, una evidencia de que esa desigualdad estructural de Colombia, por ejemplo, puede estar jugando un papel para una condición tan prevalente como la presión arterial y la necesidad entonces de no solamente abordar lo individual, que es donde hemos centrado muchos de nuestros esfuerzos digamos, desde la salud pública, pero también entender cómo estos factores estructurales los tenemos que reconocer en una perspectiva de educación para la salud. Y, digamos, más cualitativamente, ya este ejercicio aplicado al contexto de Quibdó, por ejemplo, que es un lugar donde hemos venido trabajando alrededor de esto, cómo pudimos llegar en un ejercicio cualitativo a hacer una comprensión de qué era lo que pasaba y qué, digamos, las explicaciones que desde la perspectiva de actores sociales y políticos de esa ciudad comprendían para poder llegar a una condición como la hipertensión. Entonces pasamos digamos, de estos factores que suelen ser los que usualmente más abordamos, los de tipo individual, a tener una perspectiva que nos permitió entender condiciones mucho más particulares, mucho más cercanas a las realidades de la situación de hipertensión en Quibdó. Entonces, eso también plantea la necesidad de salirnos de las generalizaciones y tratar de irnos a enfoques mucho más precisos, mucho más contextuales frente a problemas como el que estamos mencionando. Entonces, en respuesta, por ejemplo, también a eso, lo que hemos venido trabajando en Quibdó en los últimos, desde el 2013, particularmente, sí, 2013, es, bueno, cómo podemos avanzar en construir una respuesta desde lo comunitario y desde lo social para este asunto. O sea, sin desconocer, insisto, el papel del biomédico, pero cómo podemos construir una respuesta alrededor de eso. Y lo que se hizo particularmente, lo que hemos venido trabajando es en construir una coalición que integra actores comunitarios, de gobierno y la academia local representada por la Universidad Tecnológica de Chocó y el acompañamiento en este caso nuestro desde la Universidad de los Andes para tratar de dar una respuesta alrededor de eso con un marco en el cual básicamente se reconocen esta serie de asuntos. Hay una intención por la prevención, el control y la equidad de la hipertensión, con unos abordajes que abordan la investigación, la intervención y la formación, y se reconocen esos actores que les estoy mencionando y una serie de enfoques que nos parecen claves desde el punto de vista de determinantes, curso de vida y un enfoque participativo. Este fue el primer documento que se elaboró en su momento en Quibdó como CUR para definir un curso de acción
de mediano plazo frente al abordaje. Ahora estamos, de hecho, desarrollando un segundo plan de acción para los próximos 5 o 10 años. Esta es parte también, por ejemplo, de la comprensión que se intentó hacer del asunto, queriendo, por ejemplo, a través de una encuesta comunitaria que hicimos, tratar de entender cuáles son esos factores y desde la percepción de los habitantes de Quibdó que pueden jugar un papel frente al desarrollo de una condición como la hipertensión. Entonces, por ejemplo, nos centramos mucho en las condiciones del barrio, con contexto inmediato en el cual viven las personas y que necesariamente debemos comprender e intervenir para poder dar una respuesta mucho más adecuada desde el punto de vista de la educación para la salud. Y aparecen, por ejemplo, temas como que el 83% de la población del municipio tiene una percepción de inseguridad importante, y eso obviamente pues tiene implicaciones en cómo en la alimentación, tiene una implicación en la actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, si uno no entiende eso, se va a quedar, insisto, pues en abordajes muy limitados y muy poco contextualizados frente a las características de las poblaciones con las que está trabajando. Este ya es otro trabajo que hemos venido haciendo ya más parados desde el control de la hipertensión. De hecho, aquí con una colega de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, y también con una colega de la Universidad Tecnológica del Chocó, y otra colega de la Universidad de los Andes. Pero aquí básicamente lo que estamos más interesados ya en el control, siguiendo pacientes, seguimos un grupo de pacientes en Quito, Medellín y Bogotá, y solamente para mencionar, por ejemplo, aspectos como el papel de las desigualdades, incluso en términos del control, y en este caso, por ejemplo, la población que se autorreconoció como población negra tenía pues una mucho menor posibilidad de estar controlado, al menos cuando hicimos estos son los datos para la primera medición de las 3 que se hicieron. Y en términos de calidad de vida, si bien no había significancia estadística, lo que uno sí ve es que tanto para calidad de vida relacionada con salud, en términos mentales y en términos físicos, este mismo grupo reportó muchos menores indicadores. Pero adicionalmente hay que decir que si bien en muchos casos se encontraron resultados de control más altos para lo que uno podía esperar para el país, lo que sí llama la atención es que en términos generales la calidad de vida relacionada con salud es muy baja para todos, pero muy baja para los pacientes. Es decir, que estamos trabajando quizás en lograr, y lo vamos a ver aquí rápidamente, en mejorar indicadores a través de medicamentos, pero no estamos necesariamente abordando los aspectos de calidad de vida. Entonces, estos son análisis que han hecho algunos estudiantes vinculados a esta línea de trabajo del control, donde, por ejemplo, encuentran discrepancias en términos de adherencia farmacológica y no farmacológica, donde hay asuntos, por ejemplo, de como yo mencionaba antes, en términos de diferencias por indicador de posición socioeconómica, que vale la pena y que a veces no les ponemos suficiente atención. Este es otro estudio donde, por ejemplo, se analizaba el tema del estrés crónico en estos pacientes, y, por ejemplo, cómo el estrés crónico jugaba un papel en explicar el cumplimiento al tratamiento, que es un asunto que no necesariamente consideramos en nuestras intervenciones. Y vuelve el tema aquí, por ejemplo, de Quibdó, donde se mostraba que el cumplimiento de los pacientes en esta ciudad era mucho menor cuando, por ejemplo, se comparaban con los pacientes de Bogotá. Entonces, solamente quería pues traer como algunos elementos para la discusión frente a cómo todos estos factores influencian o juegan un papel alrededor digamos, de estructurar lo que es la situación de los pacientes con hipertensión, y cómo desde la educación para la salud necesitamos reconocer claramente estos asuntos para poder, digamos, plantear una serie de intervenciones mucho más complejas, mucho más adecuadas al contexto, y seguramente mucho más efectivos. Estos serían los aportes que quería hacer para hoy, bueno, y ahora que podamos conversar y discutir alrededor de esto. Muchas gracias. Doctor Diego, muchísimas gracias. Yo creo que tú nos traes a la reflexión esa cantidad de cosas que tenemos que
empezar a pensar, cómo pensar de una manera mucho más compleja y mucho más interrelacionada todas las acciones en educación para la salud. Te agradezco enormemente porque nos das luces y nos abres hacia un panorama que de verdad tenemos que empezar a pensar, y sobre todo esa invitación a contextualizar cada una de esas acciones en educación para la salud, incluso desde el mismo ámbito comunitario, como desde la misma base comunitaria, tenemos que tratar de hacer una muy buena integración entre academia, entre lo que sabemos hacer, pero entre lo que realmente deberíamos hacer y podemos hacer por estas comunidades, y a mirar un poco más allá de lo clásico, de lo que realmente hemos aprendido, y trascender esa mirada, mirar de manera integral y empezar a pensar en términos de complejidad. Yo creo que es algo en lo que hemos estado últimamente reflexionando, y es no tenerle miedo a esa complejidad y por ende empezar a adoptarla y empezar a asumir que nuestra realidad es compleja y necesita abordajes complejos para poderlas mínimamente acompañar y ayudar a que estos problemas tan graves realmente se superen y trasciendan la inequidad y la injusticia. Yo creo que esto es algo fundamental. Me encantará conversar ahorita. Vamos a darle en este momento un espacio al profesor Fernando, quien a lo largo de su vida, de su trayectoria, ha tenido yo creo que la posibilidad de iluminar muchas de nuestras mentes jóvenes, actuales, futuras. El profesor Fernando, de alguna manera, yo siento que es quien más ha liderado el tema de educación para la salud en la Facultad Nacional de Salud Pública, y sé que es un referente además a nivel regional, y yo me siento completamente complacida. Nuestro grupo se siente completamente honrado de contar con la presencia y con la guía y la mentoría del profesor Fernando Peñaranda, del cual tenemos muchísimo por aprender. Así que, mi querido profesor Fernando, queremos escucharte, saber de tus reflexiones, entender mucho más este proceso de tu mano y continuar avanzando en estas comprensiones que todavía tenemos de verdad mucho, mucho por hacer. Mi profesor, bienvenido, muchas gracias, te escuchamos. Bueno, profesora Paula, muchas gracias por esas palabras y por esa invitación que me haces, que recibo con mucho agrado. Me place mucho estar aquí contigo, con el profesor Diego, y me alegra mucho compartir con él estos momentos. Aprovecho también para saludar a Juan Pablo, a Camila, a Elizabeth y a todos los que hoy nos están escuchando. Yo quiero, voy a compartir la pantalla. Sí. Bueno, no sé por qué ahí me está, no sé, bueno, muy bien. Entonces voy a presentarles una reflexión sobre el trabajo que venimos haciendo en relación con las personas que viven con diabetes, una reflexión desde la salud pública. Básicamente lo que quiero presentarles tiene que ver con una reflexión sobre la diabetes, la educación y la salud pública. Y para eso, cuando hablamos de educación y salud pública, tendríamos que saber entonces preguntarnos por cuál salud, cuál educación, cuál salud pública y cuál sentido para la práctica pedagógica tiene esta, digamos, esta reflexión que hoy les voy a traer. Bueno, lo primero es que quiero plantearles que obviamente la diabetes es un asunto importante para la salud pública. Y en primera medida tenemos que mirar al sujeto en un contexto. Y habría que pasar de esa idea de la carga de la enfermedad a una condición donde vemos un sujeto con una vida frágil,
¿cierto?, en una situación de discapacidad y compleja, que está atravesado por una serie de otros fenómenos de comorbilidad y multimorbilidad. Pero más allá del sujeto específico, nosotros tendríamos que pensar también en que ese sujeto está en un contexto que tiene unas situaciones económicas, culturales, sociales que condicionan un modo de vida más allá de, digamos, de sus propios comportamientos, y que más aún determinan e influencian sus comportamientos. Y obviamente habrá unas condiciones inmanentes al sujeto que tienen que ver con los aspectos biológicos, intelectuales, emocionales, el sexo, edad, la trayectoria de su vida, quién es él, qué ha hecho, y la posición ante la vida, su proyecto de vida, ante sí mismo y ante los otros. La diabetes es un asunto importante para la salud pública, pues precisamente por la morbimortalidad y las complicaciones que esta tiene que ver para una gran cantidad de personas, y no solamente por el número, sino por, digamos, por las consecuencias para el sujeto, y por lo que esto afecta su calidad de vida. Y pudiéramos hablar desde la parte digamos, de los costos para el sistema de salud. También es otro aspecto que habría que tener en cuenta. Realmente la educación en personas con diabetes ha venido ganando relevancia precisamente, y eso lo podemos encontrar en los cursos que se hacen para promover la educación, fortalecer la educación, especializaciones, etc. Ahora, yo quiero plantearles a ustedes, si queremos pensar en la educación con pacientes con diabetes, habría que mirar un campo más amplio y tendríamos que mirar la educación en el campo de la salud pública. O sea, cómo se inscribe para comprender la educación que hacemos con personas con diabetes, tendríamos que ampliar la visión y verlo desde la educación en el campo de la salud pública. Y lo que ya el profesor Lucuminos estaba diciendo ahora es que realmente tanto las prácticas pedagógicas como la investigación se realizan desde una pobre fundamentación teórica. Eso lo han pues encontrado muchos investigadores. Y el otro punto es que se tiene en general una mirada instrumental de la educación. O sea, otras disciplinas son las que tienen que pensar los aspectos teóricos, y lo que hace la salud pública usualmente es aplicar esas teorías. Más aún, muchas veces, como ocurre podemos encontrar en las políticas de salud pública, en las propuestas, muchas propuestas educativas, se aplican propuestas pedagógicas, por ejemplo, de agencias multilaterales, sin una reflexión pedagógica adecuada. Aquí les traigo unas definiciones de lo que es la educación. Quiero mostrar varias. En este caso tenemos: la educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas consistentemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual de la comunidad. Esta es una definición que traigo de la OMS. Podemos mirar otras, por ejemplo,
la educación es un derecho fundamental para promover la construcción de un sujeto crítico y democrático, esencial en la transformación de las condiciones injustas que afectan la vida, desde Campos, un saludista brasileño, o esta que se trae desde la educación popular en salud, que dice, puede entenderse como una forma particular de reconocer y enfrentar los problemas de salud a través del diálogo con las clases populares, el respeto de sus culturas y el reconocimiento de sus conocimientos como válidos. Traje 3 definiciones, especialmente para mostrarles que hay diferencias en la manera como entendemos la educación en el campo de la salud pública. No hay una sola forma de entenderla. Y para poder comprender esas formas distintas de entender la educación en el campo de la salud pública, pues nosotros nos tendríamos que preguntar cuál salud, cuál educación y cuál salud pública. Entonces empecemos mirando con cuál salud. Uno podría mirar realmente, de esto puedo decir que son corrientes, no hay un elemento puro en ninguno de los dos lados, pero digamos que hay una tendencia que podría mostrar la salud desde una visión, desde el discurso de los factores de riesgo, una visión causal y el sujeto como principal responsable de su salud, indistintamente de que se entienda que hay elementos que lo están condicionando, y podríamos decir que esa es una tradición que podríamos nombrar biomédica. Ahí habría una tendencia. Habría otras tendencias que recogen propuestas, por ejemplo, como de la salud pública latinoamericana, la determinación social de la salud o la salud colectiva, en el cual la salud se entiende desde una perspectiva, digamos, más amplia. Por ejemplo, Menéndez, el sociólogo mexicano, Breil, recogen, Jaime Breil de Ecuador, recogen esta idea de que los comportamientos y la salud también son el resultado de las condiciones económicas, sociales y culturales de los grupos humanos, un poco lo que nos acaba de presentar el profesor Lucumí. Pero aquí hay un elemento importante y es entender que esos comportamientos y esas estructuras se reproducen y tienen un carácter histórico. O sea, hay algo más allá de que para poderlo entender. Y esas condiciones que se reproducen y tienen un carácter histórico y que tienen unas, digamos, unos componentes de intereses y de poder para mantenerse, para reproducirse, en relación con unos grupos que tienen, digamos, más oportunidades que otros, hacen que esas condiciones de vida sean distintas en unos grupos para tener la vida que se valora. Y por eso hablamos de procesos de justicia. ¿Cierto? Es muy importante tener, entonces, reflexionar sobre la justicia. Y Campos, el saludista brasileño, que nos plantea que la salud es una co-construcción del sujeto y la sociedad. Habría un polo inmanente al sujeto, que sería lo biológico subjetivo, lo particular, y habría un polo que lo trasciende, que sería los aspectos social, cultural e institucional, que él denomina universal, pero hay una síntesis, y es la salud como corresponsabilidad de la sociedad del sujeto. O sea, es una construcción que hace el sujeto, que es construido por la sociedad, pero que él mismo construye la sociedad. Entonces, en la síntesis singular, tendríamos que entender lo que es la salud. Ahora, para mirar cuál educación, yo recojo aquí una propuesta de Marcos Raúl Mejía, un pedagogo colombiano,
que él, digamos, presenta la educación desde tres corrientes históricas. Y digamos, aquí voy a presentar unas características muy generales, en el cual él dice, hombre, hay una corriente tradicional cuyos propósitos se establecen para transmitir el conocimiento establecido y los valores. Y cuando hablamos en el campo de la salud, para cambiar los comportamientos, digamos que esta es una educación que es la educación en la cual todos hemos sido educados. Viene pues desde desde la universidad medieval y se ha mantenido hacia nuestros días, y es para conservar precisamente y reproducir un estado, una cultura. Usualmente, digamos, sigue los métodos transmisionistas o coactivos persuasivos que vienen desde la psicología conductual o también desde el mercadeo social. La relación educador-educando en este tipo de educación es donde el educando es pasivo, receptivo. Freire lo ha denominado como educación bancaria, en el sentido de que hay uno que sabe, otro que no sabe, y el que sabe le inyecta, por así decirlo, le consigna la educación que el otro necesita saber. Esta corriente, digamos, tradicional, que viene, como les digo, desde la escuela, desde la universidad medieval, pues ha tenido críticas a través de la historia. Aquí solo traigo algunos para recoger, por ejemplo, la crítica que hicieron los ilustrados para plantear, realmente esa educación de instruir, de generar conocimiento, de transmitir conocimiento, no es suficiente. Realmente necesitamos, diría Kant, la necesidad de una educación que permita aprender a pensar, desarrolle el florecimiento, o sea, promueva el florecimiento humano, el desarrollo de las potencialidades, genere la autonomía. Él habla de la posibilidad de ser mayor de edad, en el sentido de poderse distanciar de otros en la medida que se genera un pensamiento crítico. Algunas propuestas, son varias, pero aquí traigo las pedagogías activas que se desarrollaron pues a principio del siglo pasado y con otros pedagogos, donde digamos que los métodos fundamentales para aprender tenían que ver con la investigación, el descubrimiento, la reflexión. Aquí, obviamente, para estos métodos se requiere un educando activo, precisamente, que es constructor de sí mismo y del conocimiento, y donde hay una relación diferente ya el educador, porque el educador aquí se relaciona con el educando como un mentor, como un facilitador, como un dinamizador de su propio desarrollo, de su propio conocimiento, de la construcción de su propio conocimiento. Y ahora, pues, viene una tercera corriente. Podríamos hablar de la corriente crítica, cuyo propósito se orienta a la transformación de las condiciones de injusticia que producen la exclusión y la opresión, básicamente porque se reconoce que la educación es una práctica social que busca reproducir, transmitir la cultura, pero también la educación es una práctica social que permite transformar la cultura. Entonces, si eso es así, digamos que la educación también permite
transformar el sujeto y la sociedad. Aquí básicamente se utilizan métodos dialógicos y problematizadores, reflexivos, hermenéuticos y participativos. Es problematizar las condiciones de vida, problematizar la estructura precisamente que está, digamos, determinando esa situación de injusticia para poderla transformar. Y aquí la relación educador-educando precisamente es una relación donde hay la posibilidad de diálogo, donde los dos son sujetos morales y políticos, precisamente para fortalecer en ambos la capacidad crítica necesaria para promover la transformación del sujeto y de la sociedad. Ahora, también tenemos que ver que no hay una salud pública. Es claro que hay diferentes corrientes de salud pública y dentro de esas corrientes se inscriben diferentes corrientes de salud en el campo de la salud pública. Aquí yo quiero hacer un elemento, hacer una reflexión, es que mucha de la educación que se hace, por ejemplo, con pacientes que viven con diabetes, se hacen en el ámbito hospitalario y se hacen en la clínica. Entonces, estamos acostumbrados a entender que la salud pública es la salud de las poblaciones y la salud, y digamos la clínica, es la salud del sujeto. Pero realmente, como les planteé ahora con esta perspectiva de campus, que propone la idea de clínica ampliada, esta dicotomía de clínica, salud pública, requiere resolverse. No podemos pensar la salud pública precisamente en esa dicotomía clínica, salud pública, porque el sujeto realmente, ya vemos, tiene un elemento, una condición también inmanente a él, algo que lo trasciende, pero es una síntesis. Entonces, digamos que hay unas perspectivas de la salud pública críticas a esta salud convencional, críticas al discurso tradicional de factores de riesgo, críticas a este discurso biomédico, en el cual pues hay diferentes concepciones de la realidad, de la ciencia, de cuál es la racionalidad predominante, de cuál es el tipo de sociedad, cómo funciona la sociedad, si es una sociedad que está, si es funcional, y lo que necesitamos es volverla a que siga funcionando, o es una sociedad que está en conflicto, el sujeto también, el concepto de sujeto. Y muy importante, las diferencias en relación con la justicia, la ética y la política, y sobre lo que entendemos por salud. Entonces hay diferentes corrientes en relación con estas concepciones, y esto hace que hayan diferentes perspectivas de educación en el campo de la salud pública. Ahora, cuando uno estudia la educación en el campo de la salud pública, uno encuentra al menos estas tres tradiciones. Yo creo que si estudiaríamos China e India, etcétera, seguro que encontraríamos más tradiciones, y también si tuviéramos en cuenta ya los pensamientos ancestrales, etcétera. Pero solo quiero traer estas tres, digamos que la más conocida y que más influencia tiene en nuestro campo es la corriente anglosajona, en la cual tenemos una educación basada en la educación y el comportamiento, ¿cierto? Una educación que tiene una fuerte raíz en la psicología y en las ciencias del comportamiento. Pero también hay una corriente crítica al discurso biomédico anglosajona importante. Hay otra corriente alemana que habla de los paradigmas, tiene menos influencia. Y podemos hablar de la corriente latinoamericana, que cuando uno revisa
digamos, los investigadores, puede darse cuenta que tiende a localizarse en dos grandes tendencias, y una es esta, digamos, esta propuesta tradicional que está orientada desde el discurso biomédico, y la que algunos de los investigadores denominan dialógica, como les planteé en una de las definiciones, tiene una influencia importante de la educación popular y el conocimiento, digamos, de la propuesta de Paulo Freire. Aquí nosotros podemos recoger perspectivas críticas, digamos, en esta perspectiva latinoamericana. Ahora, ¿qué sentido tiene para la práctica? ¿Por qué hacer esta reflexión? Primero, pues es reconocer que es fundamental poder realizar un abordaje de la educación en el campo de la salud pública desde una reflexión amplia y poder situar la educación con personas que viven con diabetes o con hipertensión, etcétera, poderlas situar en un ámbito más amplio para poder ver todas las relaciones que hay ahí. Entonces, yo termino con esto diciendo pues que la educación tenemos que comprenderla como una práctica compleja y en debate, que hay diferentes formas de entender y hacer la educación con personas que viven con diabetes. La educación es una práctica surcada por debates. Hay debates en el campo de la salud pública, hay debates en el campo de la pedagogía y hay debates en el campo de la educación, en el campo de la salud pública. Ahora, la fundamentación teórica, ética y política es importante para poder nosotros comprender estos debates, y este es un requisito y clave para poder asumir una posición crítica y responsable hacia la educación. Bueno, entonces yo con esto termino, dejo ahí para que podamos entonces darle paso a los siguientes comentaristas y después podemos hablar. Muchas gracias por su atención. Mi profesor, feliz día, muchísimas gracias a usted, de verdad ha sido un honor escucharlo y conocer de primera mano esas reflexiones teóricas que con tanta, digamos, juicio, responsabilidad, visión crítica, realmente análisis y profundidad tú has hecho a lo largo de muchos años desde que te conozco. Es de verdad un honor empezar a pensar en esas nuevas categorías de análisis, en ese proyecto de pensarnos de una manera mejor esta educación para la salud. Yo creo que es algo fundamental. Esta invitación que hoy nos haces a ampliar esta perspectiva es fantástica. Yo creo que es algo que tenemos que realmente empezar a hacer o continuar más bien, porque hay muchos como ustedes que lo ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a dar paso ahora a algo que ocurre, digamos, en medio de la experiencia de querer entender más estos procesos que tienen que ver con educación para la salud y entenderlo más desde esta perspectiva de un caso. Nosotros asumimos como caso la educación para la salud en personas con diabetes. Sabemos que en enfermedades crónicas, lo que decíamos al principio, la educación es una de las principales elementos que tenemos que tener en cuenta para poder acompañar a nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cuál educación? ¿Cómo lo educaremos? ¿Qué elementos adicionales como los que nos empieza a invitar a pensar el doctor Diego Lucumí, donde decimos, no, es que es más allá de los factores de riesgo clásicos y no basta con simplemente informar, hay que tener una visión del contexto? Y cuando el profesor Fernando nos invita a pensar en estas otras categorías y a pensar de manera crítica en estas diversas formas y cómo realmente nosotros podemos empezar a pensar esta educación para la salud,
de una manera teórica, y es qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, y de ahí en adelante seguir avanzando en esa comprensión. Es fundamental entender la teoría, eso ya lo hemos tenido, digamos, claro a partir de estas dos experiencias que nos empiezan a recrear, y sobre todo el profesor Fernando nos hace ese hincapié en esa teoría. Necesitamos entender la teoría, pero entenderla con un sentido, entenderla a manera de poder realmente comprender mejor estas formas de educar y estas mejores maneras de educar. Bueno, entonces es así como hacemos parte de una investigación y les queremos en este momento contar de una manera muy práctica y muy breve, qué es lo que hemos venido proponiendo para justamente, a partir de este caso de comprender la educación para la salud en diabetes, eh, queremos entenderla desde distintas perspectivas. Y es así como conformamos, dale Eli, tranquila, conformamos este grupo. Ven, es un grupo muy feliz, donde cuando teníamos la oportunidad de compartir un cafecito era el momento más grato de la semana, poder compartir ese café, y poder realmente reunirnos a hablar y a discutir de esta cantidad de asuntos importantísimos. Lo seguimos haciendo con toda la energía, vía Meet, vía virtualidad, y bueno, cada uno con su cafecito en casa, pero seguimos compartiendo este gusto inmenso por encontrarnos y por realmente comprender esta mejor educación. Aquí tenemos el grupo de estudio, es un grupo multidisciplinario donde hay dos fantásticas enfermeras que nos acompañan y que han liderado por mucho tiempo el proyecto de educación para la salud de pacientes con diabetes de la Clínica de Diabetes del Hospital San Vicente de Paúl. Nos acompañan nuestros egresados de programas de maestría, que en este momento ahorita vamos a escuchar a una de ellas, que es Camila, quien actualmente realiza su doctorado en salud pública, como les conté más tempranito. Las dos personas maravillosas que son Eli, que también la vamos a escuchar, Elizabeth Herrera, y Flor Taparcúa, Elizabeth y Flor Taparcúa. Ellas fueron realmente gran parte de la semilla de esta búsqueda, es parte de su trabajo de pregrado, que ha venido evolucionando y que ha venido continuando en este esfuerzo por seguir ahondando más en esos primeros pinitos que hicimos. Marcela, quien es docente de la Facultad Nacional de Salud Pública, también está liderando un componente especial, particular, que ya les contaremos, relacionado con una revisión sistemática y con una vastísima también experiencia en trabajo con comunidades. Y Juan Pablo, nuestro estudiante de maestría en epidemiología, quien además es un ferviente apasionado por el mundo de la diabetes. Él la comprende desde distintas, digamos, visiones, pero esta de comprender un poco más el componente educativo le va a dar a él toda la perspectiva de seguir adelante. Entonces, este es nuestro grupo. Profesor Fernando, fantástico estar con él, haciendo parte de toda esta familia, y de verdad agradecemos nuevamente. Es un honor contar con el profesor Fernando Peñaranda en nuestro grupo. Bueno, entonces Eli, si quieres avanzamos una más. Yo voy a contarles básicamente cuál es el objetivo general de nuestro estudio. Queremos comprender la educación para la salud en diabetes, queremos reconocer las diferencias que existen en este mundo de educar a personas con diabetes, o de que ellos mismos se eduquen. Eso es parte de lo que estamos tratando de buscar. Queremos entender o identificar también qué corrientes pedagógicas existen alrededor de este concepto. Ya vimos cómo el profesor Fernando nos ilustra, donde no hay una sola educación, así como no hay una sola educación, no hay una sola visión de salud pública, y esto es parte de lo que queremos comprender un poco mejor. Queremos saber qué influencias teóricas están influenciando la educación de nuestros pacientes, cuáles son las más predominantes, cómo es que nosotros realmente estamos articulando esa teoría, y que incluso son corrientes ya muy antiguas, desde distintas corrientes pedagógicas, cuáles son realmente las que estamos empleando a la hora de tratar de proponer acciones educativas a pacientes con diabetes. Y todo esto realmente lo queremos para finalizar con tratar de entender estas prácticas pedagógicas, esta práctica teórica, y queremos tratar de entender esas bases teóricas, con el fin de justamente invitar a pensar
lo que estamos haciendo bien, seguirlo haciendo bien y mejor, y quizá algunas cosas que podamos entre todos identificar como asuntos a mejorar o retos que tengamos que asumir como comunidad académica, científica y comunitaria, pues también tratar de detectarlas e invitar a mejorar estas prácticas, siempre en pro de nuestros pacientes y siempre en pro de poder comprender mejor y orientar mejor estas prácticas pedagógicas. Bueno, yo los voy a dejar en este momento con el grupo. Vamos a contarles básicamente 3 grandes estrategias a partir de esta investigación. Hemos tratado de, digamos, asumir todo lo que es la evidencia clínica, científica, como la conocemos, desde una revisión sistemática de la evidencia. Aquí Camila nos va a explicar ese gran objetivo que tenemos, y es tratar de identificar en la literatura cómo estamos educando en salud. También queremos contarles que vamos a estar presentándoles unos primeros hallazgos de una revisión sistemática muy interesante que estamos haciendo con pacientes, con instituciones, con madres, con personas que han estado liderando en el Hospital San Vicente Fundación, todo el programa de diabetes. Y finalmente queremos también contarles que parte de todo esto tiene un sentido, y es devolverle a la comunidad, y es allí cuando Juan Pablo nos va a explicar qué estamos haciendo para contactar, para reconocer, para vincular a todo este proceso académico los diferentes grupos que tienen que ver con educación para la salud, al menos por ahora en la ciudad de Medellín, y poder hacer, como les digo, estas devoluciones y estas interrelaciones, cómo nos fortalecemos a partir de lo que aprendemos, pero a partir de lo que cada uno de ellos sabe, y cómo compartimos conocimientos. Somos convencidos en nuestro grupo que el conocimiento es público, que se comparte, que juntos sabemos más, y que esta es hora de justamente romper cualquier tipo de barrera académica, social, política, administrativa, y realmente lograr esa integración y esa multidisciplinariedad, esa complejidad desde nuestros abordajes. Así que muchas gracias por su atención. Yo los dejo en compañía entonces de los jóvenes investigadores de este proyecto, de los cuales me siento muy feliz y orgullosa de que participen. Entonces, adelante por favor, Camila, y van avanzando ustedes en la presentación para que finalmente hagamos una breve conversación entre todos. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mil gracias, profe Paula, pues por esa introducción. La verdad, pues me alegra mucho poder compartir este espacio, y así como pues hacer parte de este grupo pues maravilloso de trabajo. Bueno, entonces, como la profe les mencionaba, para lograr ese objetivo que se propone pues el proyecto como tal, digamos que nos consideramos inicialmente la realización de una revisión sistemática, ¿cierto? Les quisiera pues como comentar que nuestro propósito con la revisión sistemática de literatura es poder conocer acerca de esos programas, de esos cursos, de esas investigaciones que se relacionen con la educación para personas con diagnóstico de diabetes en los últimos 10 años. Para la realización de dicha revisión hemos adoptado la metodología PRISMA, ¿cierto? Que es recomendada a su vez por la colaboración Cochrane, para llevar a cabo pues la revisión como tal, y que es una guía que está internacionalmente reconocida y que es de libre acceso. Simplemente pues les quería como recordar, y también que tengamos presente que las revisiones sistemáticas permiten realizar una síntesis de la evidencia disponible, de aspectos cuantitativos o cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular. Entonces, digamos que a raíz pues teniendo en clave el objetivo de la búsqueda y la revisión sistemática, como pueden pues observar en la presentación, la pregunta orientadora que hemos diseñado para ese proceso de búsqueda es qué estudios e investigaciones, ¿cierto?, donde se aborden, por ejemplo, reflexiones teóricas o desarrollos teóricos o propuestas pedagógicas existen en educación sobre diabetes mellitus. Digamos que para ello pues diseñamos, con el fin pues también de continuar con la orientación de la búsqueda digital de la información, construimos pues la respectiva pregunta PICO que plantea pues la guía,
¿cierto? Siendo el paciente, siendo la P, perdón, los pacientes, esas comunidades, sus acompañantes que han sido beneficiarios de la educación en diabetes mellitus. Esa intervención, esas investigaciones, o la definimos como esas investigaciones que den cuenta del desarrollo de programas educativos para la salud, que comprendan, por ejemplo, actividades, acciones, programas, proyectos o también estrategias, ¿vale? ¿Qué queremos comparar? Programas y estrategias educativas, digamos que aborden aspectos como debates, sustentos pedagógicos, ¿cierto? Que se presenten modelos, corrientes, enfoques o tendencias en el campo de la educación para la salud y la pedagogía. Y por último, ese outcome o esos resultados que queremos pues lograr o identificar dentro de los diferentes artículos productos de la revisión sistemática es esos modelos pedagógicos, bien sea que esté explícito dentro del artículo, ¿cierto? O que sea pues un ejercicio de deducción o de un proceso de análisis de los investigadores, quiénes son los educandos, quiénes son los educadores, los contenidos, los métodos, las técnicas y los resultados. Entonces, les quisiera pues como adicionalmente mencionar algunos de esos aspectos claves metodológicos, digamos que han sido pues como esa guía o esa luz que nos han permitido avanzar en este proceso de esta revisión sistemática, ¿vale? Entonces, dentro de la estrategia de búsqueda hemos considerado que se desarrollen dos fases. Una primera fase es la búsqueda en bases de datos bibliográficas electrónicas, ¿cierto? Indexadas. Y una segunda fase es que con base en los resultados que obtengamos de esa primera fase, se considerará si es pertinente continuar una búsqueda de literatura gris en repositorios institucionales de la biblioteca de la universidad u Open Grade, ¿vale? Bueno, entonces hemos considerado pues como dentro de esas fuentes de información o esas bases de datos electrónicas está PubMed, Lilacs, Cielo y Web of Science. Adicionalmente, los términos claves de búsqueda que utilizamos han sido definidos pues, por los tesauros por DEX y por MESH. Dentro de la delimitación geográfica, digamos que inicialmente consideramos no restringir áreas geográficas. Sin embargo, pues para efectos de análisis de la información, a medida que se avance en el proceso de la revisión, se determinará si es necesario pues como delimitar este aspecto o el reporte de algunas áreas geográficas en particular. Ya hemos, pues les adelanto un poquito porque ya hemos ido adelantando en este proceso, avanzando en este proceso de revisión sistemática, hemos encontrado una cantidad de artículos de diversos países y de diversas pues como localidades pues a nivel mundial. El idioma de búsqueda, inicialmente, digamos que le consideramos dentro del equipo de investigadores para el diseño del protocolo, los idiomas de español, inglés, portugués y francés. Sin embargo, pues para esta exploración inicial no se hará pues como una restricción del idioma. Pues aquí cabe resaltar que la mayoría de los artículos que hemos encontrado por el momento han sido pues en inglés como tal. Acerca de la temporalidad, se delimitó que la búsqueda, ¿cierto?, de estos programas en educación, de esta revisión sistemática, pues en general sea de los últimos 10 años. Entonces hemos considerado el periodo de 2010 hasta 2020, ¿vale? Entonces, también hemos considerado, pues, o hemos establecido dentro del respectivo protocolo el riesgo de sesgo en los estudios individuales y entre los diferentes estudios, ¿cierto? Donde se mirarán aspectos como validez interna, validez externa, dependiendo, pues, de la investigación que vayamos a analizar. Hemos encontrado desde ensayos clínicos aleatorizados hasta desarrollo, pues, o investigaciones más orientadas en un tipo, pues, cualitativo, ¿listo? O más orientadas, pues, en un enfoque en ese tipo, pues, de investigación. Ya, pues, como para resumirles acerca de la síntesis y análisis de resultados, entonces, pues, hemos comenzado, pues, un ejercicio de lectura, pues, de los títulos, pues, posteriormente del abstract del artículo. Una vez se definan pues los artículos, se les realizará la evaluación del mismo. Para el caso, pues, por ejemplo, de los parámetros establecidos por la guía SRQR, y una vez se cumplan los criterios de evaluación de los respectivos artículos, cada uno se analizará a la luz de una matriz en la cual se mirarán esas variables o esas categorías de interés, variables no, perdón, sino categorías de interés que queremos abordar. Por ejemplo, cómo es reconocido el educador, quién es el que educa, quién hace educación, cómo es reconocido ese educando, quién o cuál es la población a la que va dirigida, si se tiene algún concepto de educación para la salud, entre otros aspectos, ¿vale? Entonces esa matriz pues se diseñará pues en una respectiva hoja de Excel
Y por el momento me permito pues adelantarles dentro de los principales hallazgos. Hicimos ya una primera ecuación de búsqueda, hemos hecho el ejercicio de registrarla también en Próspero, ¿cierto? Y posteriormente, cuando corrimos la ecuación de búsqueda, encontramos inicialmente 568 artículos, ¿vale? De esos 568 ya hemos hecho 2 procesos de filtro. Digamos que pues las personas que lideramos esta parte, como mencionaba la profe Paula, es la profesora Marcela y yo, y pues adicionalmente todo el equipo nos ha pues apoyado pues también para la revisión de los artículos. De esos 568 artículos, hemos ya hecho un primer filtro, 2 filtros, como les mencionaba, se han eliminado 191 artículos, ¿cierto? Tenemos 5 en revisión por temas de acceso o de libre acceso del artículo, y es decir, a la fecha contamos con un total de 377 artículos por revisar. La idea es que cada vez pues vamos filtrando más este proceso, ampliaremos pues la respectiva búsqueda en las otras bases de datos y a medida pues que vayamos teniendo resultados pues les iremos comentando. Muchas gracias, profe, por el espacio y ya le doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Sí, Eli, muy buenos días. Adelante, gracias a Camila y te escuchamos. Listo. Bueno, muchas gracias a Camila por su presentación. Ahora yo les voy a hablar, mi nombre es Elizabeth Vaya Franco, les voy a hablar acerca de las sistematizaciones de experiencias, que hace parte del segundo objetivo de este proyecto, que se titula como comprender el proceso de educación de los pacientes que asisten al programa de educación de la diabetes en el hospital, con la intención de fortalecer este programa. El proyecto, bueno, esta parte de sistematización de experiencias está pues como o sea, el proyecto tiene todo su equipo, pero cada uno de los objetivos tiene como sus subgrupos, ¿cierto? Entonces, en este grupito está liderado por el profe Fernando Peñaranda, una enfermera que es Luz Estela Pineda, enfermera del hospital, Florenita Parcúa, que es gerente en sistemas de información en salud, y nuestra joven investigadora Manuela Mazo, que es estudiante de pedagogía. Primero, entonces, les quiero hablar un poquito de qué es sistematización de experiencias, ¿cierto? Según Hara, es aquella interpretación crítica que produce aprendizajes y conocimientos significativos, que permite que nos apropiemos críticamente de las experiencias vividas y que comprendamos teóricamente y que podamos orientar todo esto hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Ya el objetivo como tal de la sistematización de experiencia es conocer el proceso educativo del programa de educación en diabetes del hospital. Para definir entonces el propósito de la sistematización de experiencias, nos hicimos entonces unas preguntas a las cuales pues le dimos su respectiva respuesta. Entonces decimos, ¿para qué se va a sistematizar? Entonces, para comprender esa educación para la salud en personas con diabetes, poder reconocer sus diferencias, las corrientes pedagógicas, las influencias teóricas, las prácticas educativas que son muy importantes, y para que esto pueda contribuir a mejorar las experiencias entonces del programa. También nos preguntamos por qué se va a sistematizar, porque creemos que la experiencia que tiene entonces el programa con más de 40 años, lo vemos como una oportunidad, ¿cierto? Para que las personas con diabetes que pertenecen a los programas y los educadores en salud puedan reflexionar sobre las prácticas educativas, su metodología y también los aspectos didácticos y pedagógicos. También nos preguntamos qué se va a sistematizar. Se van a sistematizar entonces las experiencias vividas del proceso educativo que nos compartan los participantes desde el acercamiento que tuvieron o que tienen con el programa. En cuanto a la metodología, entonces tenemos la revisión, hicimos una revisión documental acerca de todo lo que consiste pues la sistematización de experiencias de la mano pues del profe Fernando. Cabe resaltar también que dentro de la metodología, lo que es el análisis
de contenidos, y las entrevistas son nuestro pues, principal insumo para realizar la sistematización de experiencias. Sin embargo, pues para dar inicio a estas dos etapas, ¿cierto? Entonces tuvimos en cuenta unas preguntas pedagógicas. En estas preguntas pedagógicas, entonces tenemos, por ejemplo, a quién se va a enseñar, quién enseña, dónde se enseña, para qué enseña, por qué se enseña, qué se enseña, cómo se enseña, los tiempos, las evaluaciones, en fin, los reconocimientos, y también muy importante la relación entre el educador y el educando. Entonces ya después de que hicimos estas preguntas pedagógicas y de las cuales salieron pues unas categorías, empezamos entonces a realizar el análisis de contenido, donde pues con revisamos algunas documentaciones del hospital, como folletos, guías, manuales, presentaciones del programa, y gracias a esta revisión que hicimos, logramos conocer un poco sobre la historia del hospital. Y también logramos identificar los programas que conforman la educación en diabetes del hospital, los cuales eran tres. El primero era un programa de educación, control y seguimiento del niño con diabetes, también un programa de grupo de apoyo para jóvenes y un programa de educación para adultos. Entonces ya para que podamos pues como complementar ese análisis de contenido, entra entonces allí las entrevistas. En las entrevistas, entonces lo que queríamos era, pues lo que buscábamos era como reconocer las voces de los pacientes, también del acompañante y de los educadores en salud. En las entrevistas, pues aún estamos en proceso de las entrevistas, pero hasta ahora llevamos 4 entrevistas, en las cuales hemos entrevistado a 2 pacientes adultos, pero que desde niños pertenecían al programa. Una madre de familia también que acompaña pues a su hijo que ya es adolescente, pero que desde bebé pertenecía al programa, y una enfermera que formó parte de la iniciativa del programa de los niños. Entonces, como les decía, que aún estamos pues en proceso de analizar estas entrevistas y que aún pues nos faltan algunas entrevistas. Sin embargo, hemos logrado pues identificar como algunos aspectos en esas entrevistas que hemos hecho. Por ejemplo, que muchos de ellos nos hablan de que en el programa se vive como un ambiente familiar, que la relación entre el educador y el educando trasciende más allá de la atención médica, y también se resalta mucho que los educandos se ven con un gran valor de humanismo, pues lo ven como que es una persona muy sensible al paciente y se relaciona muy bien con ellos. Entonces, sí, hasta ahora eso es lo que llevamos. Ya nos faltaría pues hacer como el análisis ya de las entrevistas, y aquí vamos entonces con la sistematización de experiencias. Ya le doy el paso entonces a mi compañero Juan Pablo. Él les va a hablar entonces ya del tercer objetivo. Muchísimas gracias, Elizabeth, por el espacio. También quiero agradecer a Camila y a la profe Paula pues por su acogida y por todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Como dijo Elizabeth, ya la próxima línea de nuestro grupo de investigación es esta línea 3, que la línea 3 tiene como objetivo, como meta, un reconocimiento de estos grupos y programas para la salud, educación para la salud, específicamente en el campo de la diabetes, que estén en la ciudad de Medellín. Entonces nos hemos planteado como objetivo principal realizar una primera aproximación a realizar un reconocimiento de los grupos y programas educativos en la ciudad de Medellín dirigidos a pacientes con diabetes, con el ánimo de reconocer los actores, compartir las experiencias, los conocimientos, los retos y los aprendizajes que estos grupos de educación nos puedan transmitir, y entre todos lograr establecer una red de conocimientos y una red de estrategias que nos permitan evaluar estos programas educativos en pro a la mejoría de la calidad de vida de los pacientes.
Dentro de la metodología que estamos utilizando una serie de conversatorios. Primero, entonces, hacemos un enlace con una clínica, con un hospital o con un grupo de educación en diabetes. Le mandamos o le enviamos la invitación. Ellos, entonces, comedidamente y de manera amable nos aceptan la invitación a participar de los conversatorios, y a raíz de toda la contingencia sanitaria que estamos viviendo a través del COVID-19, pues hemos programado esos conversatorios a manera virtual, por medio de plataforma, por medio de Google Meet, y lo hemos estado desarrollando de esa manera. Conversatorios que normalmente han tenido una muy buena acogida, aproximadamente de una hora, hora y media, donde estamos discutiendo unos temas que más adelante les voy a comentar, y estos programas o estos hospitales nos cuentan sus experiencias, nos cuentan sus percepciones, nos cuentan su historia, su trayectoria, y vamos armando como una especie de discusión con el ánimo de avanzar a profundidad en el reconocimiento de estos grupos. Dentro de los avances que hemos tenido a lo largo de este semestre académico en esta línea de trabajo, hemos establecido un enlace, una conexión con 2 centros de referencia. Estos 2 centros de referencia es un hospital y una clínica de la ciudad de Medellín. Específicamente hemos estado en un conversatorio con el grupo de educación en diabetes del Hospital Pablo Tobón Uribe y también de la Clínica Integral de Diabetes. Ellos muy amablemente nos han aceptado la invitación a participar de los conversatorios y hemos tenido muy buena acogida de parte de los directores de sus programas. Estos 2 centros de referencia tienen alta trayectoria y alta experiencia en el manejo del paciente diabético, desde un enfoque muy integral, desde un enfoque muy holístico. También tienen alta trayectoria en la parte de investigación, en la parte tecnológica, y esto lo hace entonces que sean unos centros de referencia para el manejo de la patología diabética. Cuando tenemos los conversatorios, para recoger esa información de estos conversatorios, para que no se nos pierda nada y poder hacer unos análisis posteriores, nuestra estudiante de pedagogía, que es joven investigadora, Manuela Mazo, nos ha desarrollado un instrumento muy bien elaborado para poder recolectar toda la información y poderla sistematizar más adelante, con el ánimo de que no perdamos ningún enfoque y poderlo entonces analizar en pasos posteriores. También entonces, a la hora de realizar los conversatorios, hemos predefinido unos contenidos. Esos contenidos nos sirven como una línea de base, como una línea estratégica para tener una ruta de trabajo a la hora de planear el conversatorio con los diferentes centros de referencia. En el contenido, entonces, conversamos sobre los objetivos del proceso de educación para pacientes diabéticos, cuál es la estrategia y los diferentes contenidos pedagógicos que el programa de educación establece o está trabajando con sus pacientes, cuáles son los diferentes logros que se han alcanzado durante toda la trayectoria y durante toda la historia del programa de educación. A través también miramos cuáles son los beneficios que han recibido los pacientes con diabetes al pertenecer y al integrarse al programa educativo. También conversamos sobre algunas dificultades que ellos evidencian, sobre todo en nuestro país, en nuestro territorio, a la hora de implementar un programa de educación en diabetes, y cuáles son esas necesidades futuras que como programas de educación evalúan y evidencian para mejoras posteriores, para que los pacientes se vean totalmente beneficiarios con las estrategias educativas. A nivel de síntesis preliminar, hemos podido evaluar cómo los programas educativos hoy en día ya tienen una mirada más integral, y una mirada más integral se refleja en el uso de que no solamente entonces es la enfermedad, sino que también es la esfera mental, la esfera entonces todo ese contexto social del paciente. Entonces podemos ver cómo los programas educativos ya albergan los endocrinólogos, los pediatras, la parte psicológica, la parte nutricional, el químico farmacéutico para establecer las buenas líneas de tratamiento, y cómo todo esto se abarca en un programa integral de diabetes que mira tanto el contexto personal del paciente en su patología diabética, pero también el contexto social y el contexto familiar para que el programa educativo sea exitoso y pueda tener entonces el paciente adherencia al tratamiento y sobre todo adherencia al programa educativo, y no vaya entonces de pronto
a tener una pérdida de estos pacientes a lo largo del seguimiento. Como resultados esperados, queremos seguir invitando a otros grupos de educación para la salud en diabetes de otras clínicas, de otros hospitales de la ciudad, para que se unan a estos conversatorios. Luego, entonces, realizar una especie de conversatorios más grupales, donde podamos compartir entre todos estos grupos de educación de la ciudad las diferentes experiencias y posteriormente, entonces, establecer mejoras, establecer estos objetivos, estos logros que ellos han evaluado con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes desde las diferentes manifestaciones de la enfermedad diabética, tipo 1, tipo 2, entre otras, y así poder entonces, en unos resultados más a futuro, poder establecer una serie de publicaciones de manuscritos que, como evidencia científica, para evidencia de la literatura, puedan servir para otros grupos de educación, no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional o internacional, que cojan, que se adhieran a esas recomendaciones, a nuestras experiencias que hemos vivido, con el fin y el ánimo siempre de mejorar y hacer un reconocimiento de los pacientes y mejorar su calidad y su entorno de vida. Entonces, esto era como lo que les queríamos mostrar sobre la línea 3 de investigación, y nuevamente agradecer a los grupos que se nos han unido, el grupo de educación del Paulo Tobón, de la Clínica CLID, que muy amablemente nos han aceptado la invitación, y nuevamente agradecer a Camila y a Elizabeth y a la doctora Paula por su acogida en el grupo de educación para la salud y por todos los aprendizajes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos por todo este compromiso y por contarnos un poco las experiencias que hemos venido construyendo. Realmente, gracias a todo el equipo. Es un equipo muy interesante. Yo les invito entonces en este momento a que activemos cámaras y tratemos de aprovechar los últimos minutos que nos quedan para que conversemos con el doctor Diego, con el profesor Fernando Peñaranda, con este equipo, y yo creo que surgen una cantidad de interrogantes. También, por favor, si hay alguien del público, sabemos que de pronto hay personas conectadas desde Facebook Live, de pronto si ocurre alguna pregunta, le pido el favor a Fabián que nos ayude a redirigirlas. Si no, las personas que se encuentran conectados, hay un espacio de QAA, bueno, es un question and answers, ahí pueden escribir sus preguntas y vamos a tratar también de estar atentos a ellas en caso de que ustedes quieran hacerle preguntas a nuestros conferencistas. Bueno, muchas gracias. Dice Fabián que inicialmente quiere hacer 2 preguntas. Si quieres, Fabián, por favor, entonces cuéntanos las 2 preguntas que tienes en este momento mientras las personas van haciendo algún tipo bueno, por aquí ya las has escrito. Gracias, Fabián. Entonces, dicen, hay 2 preguntas inicialmente. Profe Paula, esa es por Facebook, esa es una pregunta de Facebook. Perfecto. Mil gracias. Entonces, gracias a las personas que nos están escuchando desde Facebook. Hay una pregunta, digamos, son 2 preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los retos y aportes que desde la educación en salud se pueden hacer para el abordaje de problemas en salud? Esa es la primera. Y la segunda sería, ¿cómo entender la educación en salud actualmente como enfoque, estrategia o herramienta? Bueno, entonces, con estas 2 preguntas iniciamos la conversación y de alguna manera, cualquiera que ustedes también tengan, si el doctor Diego o el doctor Fernando tienen preguntas para el grupo, las podemos ir dinamizando. Entonces, si quieren, empezamos por la primera, retos y aportes desde la educación para la salud en el abordaje de los problemas de salud. ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, mientras ustedes van comenzando, yo diría que los retos son cantidades aún. De hecho, el profesor Diego y el profesor Fernando nos plantean retos. El profesor Diego desde invitarnos a pensar en esos abordajes multidisciplinarios, y ahí la pregunta para el profesor Diego sería, bueno, ¿cómo hacer efectivos, doctor Diego, esa real mirada a los abordajes interdisciplinarios y sobre todo la particularización? Sabemos que no todos los lugares geográficos, políticos, sociales son iguales, pero pudiésemos identificar algunas características
características generales, algunos patrones que nos permitan a nosotros, de alguna manera, desde la educación para la salud, recomendar que algunas de esas miradas tienen que estar allí cuando realmente queremos educar, queremos hacer acciones de educación para la salud? ¿Existe algo que de manera, digamos, un poco generalizada nos permite invitarnos a pensar en esos multiniveles que usted encuentra en sus investigaciones y en ese desarrollo teórico? Entonces, no sé, profesor Diego, adelante. Profesora Paula, gracias. No, pues digamos que Fernando también lo mencionó en su momento, hay pues, una gran riqueza en términos de lo que pudiera ser las aproximaciones de educación para la salud, no solo desde la posibilidad que hay de que vengan, digamos, diferentes personas formadas en múltiples áreas, disciplinas, sino porque incluso para quienes somos de una disciplina o un área particular, podemos buscar expandir digamos, nuestro campo y aprovechar, digamos, desarrollos teóricos, investigativos en otras áreas y traerlos a la conversación de educación para la salud. Esto es lo que quiero decir, es como un ejercicio en doble vía. Por un lado, la posibilidad que hay de la educación para la salud de integrar personas que vienen desde diferentes áreas. Creo que con todo el recorrido que se ha hecho y todo lo que ustedes han venido trabajando en el grupo quedó supremamente claro, desde las personas, desde la psicología, desde la enfermería, desde el trabajo social, obviamente personas desde todas las áreas, digamos, ya más específicas de la salud, adicionales a las que mencioné, etcétera, etcétera. O sea, entonces, uno es esa conversación entre todas esas áreas, pero también la conversación que incluso uno, como persona en un área en particular, puede hacer recogiendo insumos de las otras áreas. Entonces, creo que es como en esa doble vía. Yo como educador para la salud, por ejemplo, tengo, al menos desde la perspectiva que estaba intentando plantear, la obligación de reconocer, por ejemplo, qué pasa en lo político, qué pasa en lo económico, qué pasa en lo social, y no puramente, digamos, en aspectos que yo pueda considerar son muy específicos de la educación para la salud. De hecho, creo más bien que la educación para la salud obliga a ese reconocimiento de esos diferentes campos. Entonces, ahí, por ejemplo, para unirlo a la primera pregunta, es lo clave que resulta esta idea o más bien, ese es uno de los grandes retos, ser capaces de podernos entender con diferentes disciplinas, pero además ser capaces, yo en lo personal, de reconocer los desarrollos de otras disciplinas. Ese es, digamos, un gran desafío que creo que tenemos para construir, digamos, una educación para la salud que en últimas termine siendo, como lo hemos dicho, más compleja, más abarcativa, más amplia, y que responda, por ejemplo, o ayude a entender esas particularidades de un paciente. Ustedes, por ejemplo, lo señalan también, porque son las particularidades que vemos en un paciente muchas veces, pero también las que vemos en un contexto. ¿Sí? Un poco si me devuelvo a la interpretación, a la definición que trataba de poner al inicio, es que el reto que tenemos, digamos, adicional, es que nos interesa una persona en particular, pero toda una sociedad también. Entonces, eso pues implica unos desafíos enormes. Mil gracias, muchas gracias, doctor Diego, coincidimos mucho y nos das muchas luces para repensar y bueno, esos retos siguen estando allí. No sé si alguien más del público, de este auditorio de panelistas quiere hacer alguna intervención adicional respecto a la pregunta. Profe Fernando, que te veo activando micrófono, adelante. Yo puedo, retos y aportes para los problemas de salud. Yo me pongo a pensar en la pandemia que tenemos en este momento. Y si miramos quiénes son los grupos humanos más afectados, vemos que hay una gran diferencia entre quienes tienen mayores oportunidades a quienes tienen menores oportunidades para una vida buena. Es claro que quienes más están sufriendo la pandemia son estos grupos de los que les hablo. Es clarísimo
clarísimo que la información no es suficiente. Estamos inundados, más bien, tenemos más bien exceso de información. La información no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. El segundo punto que quisiera plantear es que no es un asunto de cambiar comportamientos solamente. Claro, sí, necesitamos que se usen más las máscaras, el tapabocas, el distanciamiento social, etc. Pero fíjense que también necesitamos que se reconozca que la pandemia ha destapado una crisis social, económica y cultural, digamos, tremenda. Entonces, y que está, digamos, causada por una injusticia muy grave. Entonces, precisamente lo que busca la educación es promover una posición crítica, no solamente pues al uso de los, digamos, a cambio de los comportamientos, sino una posición crítica a qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo y por qué hay estas diferencias, por qué unos tienen menos acceso, otros tienen más posibilidades que otros. Entonces aquí la educación también debe promover esas demandas de los derechos para garantizar las oportunidades para una buena vida. Y lo otro es si la educación es una estrategia o una herramienta. Ese es el problema, precisamente, que se entiende como estrategia o herramienta. Ahí es donde tenemos el grave problema. Y cuando la entendemos como una estrategia o una herramienta, es algo que usamos, traemos de otros. No es un asunto de nosotros, de la teoría de nosotros. Por eso es que yo creo que eso le ha hecho demasiado daño a entender esto. Y lo que necesitamos entender la educación es, primero, como un derecho. No es una herramienta, es un derecho. Y segundo, que es un componente fundamental de la salud pública. No es una herramienta, es un componente central que merece su reflexión teórica, al igual que otros elementos de la salud pública. Bueno, yo dejaría ahí, Pablo, muchas gracias. Yo quisiera ahí quizás, digamos, solamente hacer que creo que Fernando trae un punto fundamental, lo hemos discutido en otros espacios con él, y es esta, además de lo que Fernando, en lo que coincido con Fernando totalmente en eso último que está mencionando, pero no solamente, digamos, creo que es problemático verlos, digamos, de forma tan utilitaria, o ver la educación para la salud, por ejemplo, de forma tan utilitaria, sino que le resta sus posibilidades. Es decir, nosotros tenemos un gran conjunto de posibilidades de acción, de intervención, de comprensión, pero cuando se ve de una manera tan concreta, tan delimitada, estamos renunciando de manera importante a esas posibilidades que tenemos de desarrollo. Entonces, digamos, las posibilidades que tenemos de desarrollar intervenciones, de pensar en cómo implementarlas, de evaluarlas. O sea, estamos perdiendo, digamos, en el ejercicio. Yo, digamos, lo que quisiera complementar es un poco más en el ejercicio como educador para la salud, me estoy limitando en mis posibilidades. Entonces aquí, por ejemplo, teniendo todo este semillero y todas estas personas interesadas, decirles que la educación para la salud, como lo plantea Fernando de manera muy clara, es solo un instrumento, es una herramienta, es restarle a ellos la posibilidad de decir, bueno, estoy queriendo avanzar y desarrollarme en un campo donde hay posibilidades, ¿sí? Porque entonces se vuelven ellos, digamos, una cosa también muy instrumentales. Entonces, creo que el mensaje es que vean que la educación para la salud definitivamente tiene muchas posibilidades, desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde las acciones con las personas en las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese llamado de atención que hace Fernando hay que recogerlo claramente. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros? Camila, Juan Pablo, Elizabeth. Profe, yo creo que es importante, como dice el profesor Fernando y el profesor Diego, empezar ese enfoque integral de la educación, ¿cierto? Mirar todas las perspectivas
que abarca el paciente con diabetes específicamente o todos los pacientes, míralo desde todos los enfoques, porque desde todos los enfoques, cada enfoque entonces genera un poco de problematización y cada uno de ellos hay que abarcarlo y hay que abarcarlo de la mejor manera. Y otro punto importante que decía el profesor Fernando y que lo evidenciamos con los invitados a los conversatorios es la parte del COVID-19, ¿cierto? Cómo el COVID-19 de una u otra manera fragmentó un poco la educación que venían haciendo y cómo estos grupos de educación tuvo que reestructurarse para establecer otras estrategias, otras herramientas para evitar la pérdida en el seguimiento de los pacientes y evitar todo lo que ya habían abarcado con ellos. Gracias, Juan Pablo. Profe, solamente quería complementar un puntico pues, respecto a lo que mencionaban el profe Fernando y el profe Diego. Y es acerca de que pues parte de nuestro propósito con el estudio que estamos desarrollando pues en este momento, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, pues lo que hemos hallado por ahora dentro de la revisión sistemática, ¿cierto? De la revisión de los artículos que hemos hecho pues en esta fase inicial, han dado cuenta de ese, digamos, o de esa manera de abordar la educación para la salud como estrategia y como herramienta, ¿cierto? Entonces, como que, bueno, hay un ensayo clínico, pero entonces vemos la parte de la educación para la salud, la mencionamos como, sí, es importante. No, sí, se le dio esta charla, pero pues que hemos conversado pues en otros momentos como en un sentido de, bueno, direccional, ¿cierto? Vertical. Entonces, es muy interesante y digamos que parte, pues, de hecho, pues el objetivo mismo y de la reflexión que queremos hacer de la revisión de estos artículos es dar cuenta de esos procesos, ¿cierto? De cómo se entiende ese educador, ese educando. Hay una reflexión en torno a los conceptos, a los modelos, a las diferentes teorías, ¿cierto? Como tal, entonces, va a ser un análisis y una interpretación, pues un ejercicio de análisis, mejor dicho, pues muy valioso y que le va a aportar pues también a eso pues que mencionaban los profes y que con seguridad ellos en otro momento han abordado en otras investigaciones o en otros aspectos, ¿vale? Pero entonces, un ejercicio pues que será muy enriquecedor. Mil gracias, Camila. Bueno, yo creo que el profe Fernando nos va a decir que, como siempre, vamos nadando contra la corriente, ¿cierto? Y vamos a tener que seguir nadando como los salmones, porque si no, no hay nada que hacer y seguiríamos haciendo exactamente lo mismo que se hace. Pero que ese reto de realmente repensar esa educación para la salud como un derecho, también nos genera unas responsabilidades, diría yo. Y es una responsabilidad de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que realmente se entienda, se comprenda que la educación para la salud es ese derecho y es ese eje fundamental? Creo que si, digamos, llegamos a esa gran conclusión de este espacio, de este panel, de este debate, vamos a tener mucho más claro que quizá ese es el norte. ¿Cómo llegamos allá? Es una construcción que todavía debe seguir operando colectivamente. Y ahí yo diría que para retomar estos últimos 5 minuticos que nos quedan, para que cerremos a las 10 muy puntuales, haciendo honor al tiempo de todas las personas que nos acompañan, simplemente quisiera conversar con ustedes, profesores, compañeros, cuál es la manera de conectar esa comunidad. Y yo quisiera que aquí tanto el profesor Diego como el profesor Fernando, y de hecho la experiencia que estamos haciendo con el equipo, es cómo conectar esa comunidad a que sean la base y a que sean realmente actores claves a la hora de pensar y repensar estos procesos teóricos de educación para la salud. Porque creo que sin ellos no tendría mucho sentido hacerlo, y es llegar a esa particularización, a esa individualización si se quiere, o a ese micromundo, ese microcosmos que realmente necesita empezar a entender que la educación para la salud es un proceso integral e integrativo. Entonces les dejo con esa pregunta estos últimos 6 minuticos para que podamos hacer el cierre un minuto antes de las 10. Mil gracias. Adelante, quien quiera, se puede tomar el micrófono. Diego, nuestro invitado. Adelante, profesor. Gracias. Una pregunta, pues, digamos que muy pertinente y compleja, pero
Yo trataría, digamos, como algunos bullets aquí para ser muy concretos. Uno es definitivamente no podemos seguir pensando, o al menos es la perspectiva que nosotros hemos venido trabajando, no podemos seguir pensando en una educación para la salud en la cual nosotros somos los protagonistas. Los protagonistas definitivamente tienen que ser las personas con las que estamos trabajando, las comunidades con las que estamos trabajando. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando hablamos de estos temas, que les tengo una gran noticia, que sería lo segundo, y es que ellos ya dejan de ser responsables del cambio. Entonces les digo a ustedes, o sea, con esta clase resuelven se quitan unos 2, 3 ladrillos de los hombros, porque su papel no es o sea, ustedes no son los que van a responder por el cambio. Su papel es ayudar a facilitar el cambio. El cambio, los procesos tienen que darse en las personas, en los grupos, en las familias, en las comunidades. Ustedes tienen que ayudar a propiciar esas condiciones para el cambio, pero no es su responsabilidad. Entonces, yo creo que el tercer elemento en ese sentido es que creo que no podemos perder de vista lo que yo considero como uno de los grandes activos de la educación para la salud, y es trabajar en la agencia y en la autonomía de las personas y de las sociedades. ¿Sí? O sea, que eso no lo podemos perder. Como educadores para la salud muchas veces entramos a limitar esas condiciones de autonomía o de agencia de las personas o las comunidades. Entonces, no perder eso digamos, ese elemento es fundamental. Y lo último que diría alrededor de todo eso, de esa relación que se construye, es que estas relaciones, si en verdad queremos que puedan, digamos, ser significativas, si en verdad queremos que puedan tener un efecto real, de largo plazo, sostenible, tenemos que pensarlas de mediano y largo plazo. O sea, no podemos pensarnos como procesos concretos, puntuales. Claro, hay momentos donde tenemos que hacer intervenciones o acciones de rescate puntuales, específicas, pero la reflexión debe ir mucho más allá de una interacción de más largo plazo, y reconociendo eso que al menos, por ejemplo, hemos intentado decir, que hay condiciones muy proximales, pero que están estas condiciones estructurales que van a requerir, por lo tanto, ese ejercicio de largo plazo. Muchas gracias, doctor Diego. Hemos tomado atenta nota de esas muy buenas recomendaciones. Profesor Fernando, si quieres, para que hagamos entonces un cierre, no nos quedan sino unos 3 minutitos. Y ya no hay mucho tiempo, de todas maneras, no, dar las gracias por este espacio, por la presentación. De todas maneras, sí es clave la pregunta que traes del trabajo comunitario y del trabajo con las personas. Ese podríamos dejarlo para otra sesión, porque es un campo muy importante, y yo creo que es un campo que ahora en la pandemia se ve la necesidad de ese trabajo que no hemos desarrollado en este país y que necesitaríamos fortalecer. Es una pregunta muy, muy importante que requiere más de 2 minutos. Entonces, despedirme de todos y muchas gracias a todos por la participación. Gracias, profesora Paula. Gracias a ustedes, profesores Juan Pablo, Elizabeth, Camila. ¿Algunas palabras finales para despedirnos? No, profe, muchísimas gracias, y esperamos que pues se presenten más espacios pues más adelante para que podamos seguir pues como abordando este tema que con toda seguridad pues nos dará para muchas otras oportunidades. Entonces, maravilloso contar con la compañía de los profes, y que sean pues muchos espacios más que nos permitan nutrir este ejercicio de reflexión. No, profe, pues solo queda entonces agradecer por este espacio, y la invitación es a que sigamos explorando acerca de la educación en salud. Es un ámbito muy, muy bueno, que yo desde mi pregrado, como mi trabajo de grado, exploré, y de verdad que la invitación pues ahorita a los estudiantes que nos están viendo a que trabajen en ello, que es muy bueno. Muchas gracias, profe, muchas gracias al doctor Diego por aceptar la invitación, al profe Fernando y a todos los asistentes. Y como dice Elizabeth, es un llamado, una invitación a pensar en la educación para la salud
como beneficio de los pacientes y de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos, de verdad sinceros agradecimientos, ha sido un honor compartir este momento que siempre será corto con los profesores Diego Lucumí, profesor Fernando Peñaranda y con todo este equipo de jóvenes comprometidos del proyecto Educación para la Salud en Pacientes con Diabetes. De verdad, gracias también a todos los asistentes, a quienes nos acompañaron y a quienes siguen de cerca todos los desarrollos de la red de enfermedades crónicas de la Universidad de Antioquia, filial de AMNET, la Red Internacional de Enfermedades Crónicas de las Américas. De verdad ha sido un honor enorme contar con cada uno de ustedes. Les dejo un abrazo muy cálido, unos afectos grandísimos, gracias a todo el equipo de comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública, Cristian, Fabián, y a UDE Arroba, por supuesto, quien nos ha permitido facilitar toda esta plataforma y esta posibilidad de retransmisión y que estas reflexiones queden online por mucho tiempo y podamos llegar sobre ellas en cualquier momento. Un abrazo grande para todos y feliz mañana. A todos muchas gracias por la invitación, un gusto verlos, así sea en la distancia. A ustedes, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, felicidades, hasta luego.